La familia Montenegro era conocida en toda la ciudad, no solo por su inmensa fortuna, sino por ser los propietarios de uno de los hospitales más prestigiosos del país, un lugar donde se salvaban vidas y se construían milagros todos los días. Para muchos los Montenegro lo tenían todo: poder, respeto, dinero y una imagen perfecta. Bienvenidos a un nuevo video al canal, espero les guste. Comenzamos. El doctor Ricardo Montenegro y su esposa Elena eran admirados como filántropos y padres ejemplares. Tenían dos hijos biológicos. Andrés, el mayor de 25 años, era serio, responsable y destinado a heredar la dirección del hospital, y Eddie, de 22, más impulsivo, carismático y protector, con quienes lo amaban. Pero había una tercera hija, Susan. Susan tenía 18 años y, aunque llevaba el apellido Montenegro, siempre había algo en su historia que la hacía diferente. Había sido adoptada cuando tenía 6 años, poco después de que la familia viviera la tragedia más grande de su vida: la pérdida de su hija menor, una bebé de apenas 1 año que había desaparecido misteriosamente durante un viaje familiar. Nunca hubo justicia, solo un vacío imposible de llenar. Susan llegó a sus vidas como una esperanza, una niña dulce y callada, con unos ojos profundos que parecían esconder demasiada tristeza para alguien tan pequeña. Elena se aferró a ella como a un salvavidas, y Ricardo prometió darle todo lo que su hija perdida nunca pudo tener. Y durante años Susan creyó que había encontrado un hogar. Aunque no todo era perfecto, ella creció rodeada de lujos, educación de primer nivel y comodidades que muchos solo podían soñar. Pero también creció con una sensación constante de no pertenecer del todo. A veces en las cenas familiares sentía que ocupaba un lugar prestado, como si alguien más hubiera debido estar ahí. Aun así, Susan amaba profundamente a sus padres adoptivos, admiraba a Andrés y veía en ella su mayor apoyo. Él solía defenderla cuando las miradas se volvían frías o cuando algún comentario la hacía sentir menos. Pero todo cambió el día que Valeria apareció. Valeria llegó a la mansión Montenegro con una historia devastadora. Decía haber sido secuestrada cuando era bebé y criada lejos de su verdadera familia. Aseguraba ser la hija biológica que los Montenegro habían perdido hacía 18 años. Tenía documentos, fotografías borrosas y relatos convincentes, y una habilidad extraordinaria para manipular emociones. Elena quedó paralizada al verle. Algo en Valeria le resultaba familiar, o tal vez solo era el deseo desesperado de recuperar a la hija que creyó perdida para siempre. Ricardo, aunque más escéptico, permitió que se quedara mientras se realizaban pruebas y se investigaba su historia. Susan, en cambio, sintió miedo desde el primer momento. Valeria la miraba con desprecio disfrazado de sonrisa. Con el paso de los días comenzó a sembrar dudas, mentiras y conflictos. Frente a la familia era encantadora, vulnerable y dulce, pero cuando estaba a solas con Susan, su verdadero rostro salía a la luz. «Tú no perteneces aquí», le susurraba. «Este siempre fue mi lugar». Valeria empezó a humillarla sutilmente, la culpaba de errores que no cometía, manipulaba situaciones para hacerla quedar mal y exageraba discusiones. Mentía con lágrimas en los ojos. Poco a poco los padres comenzaron a verla con desconfianza. Andrés, ocupado con el hospital, se volvió distante. Eddie, confundido, empezó a dudar. Susan intentaba defenderse, pero nadie parecía escucharla. «Estás celosa», le dijo Elena una noche. «Tienes que entender que ella ha sufrido mucho». Esas palabras rompieron algo dentro de Susan. La casa dejó de sentirse como un hogar. Cada comida era un juicio silencioso, cada mirada una acusación. Valeria había logrado lo impensable: poner a toda la familia en contra de la única hija que siempre estuvo ahí. Hasta que Susan ya no pudo más. Una madrugada, con el corazón destrozado y una pequeña maleta, decidió irse. Dejó una carta en la que no reclamaba nada, no acusaba a nadie, solo decía que se iba porque amar también era saber cuándo retirarse. «Gracias por darme un hogar, aunque al final dejará de serlo», escribió. Cuando la familia notó su ausencia, Valeria fingió indiferencia. «Seguro se fue porque no soportó la verdad», dijo. Pero Eddie no pudo ignorar el nudo en el pecho que sentía. Algo no encajaba. Susan nunca había sido mala ni mentirosa. Decidió investigar por su cuenta. Revisó archivos antiguos del hospital, registros de adopción, informes policiales del secuestro ocurrido años atrás, y entonces lo vio. Una coincidencia imposible de ignorar. La fecha, el lugar, una cicatriz descrita en el informe del bebé desaparecido coincidían con una marca que Susan tenía desde niña. Eddie mandó a hacer una prueba de ADN en secreto usando una muestra antigua que aún conservaba del caso. El resultado fue devastador. Susan no era adoptada. Susan era la hija biológica de los Montenegro, la bebé que había sido secuestrada.
Valeria era una impostura. El mundo de Eddie se derrumbó. Corrió a contarle a sus padres, quienes quedaron en shock. Elena cayó de rodillas al comprender la verdad. Habían rechazado, humillado y dejado ir a su propia hija. Valeria fue confrontada. Sin poder sostener más su mentira, confesó. Había encontrado información del caso y decidió aprovecharse del dolor de la familia para obtener una vida de lujo. Fue expulsada de inmediato, pero lo más urgente era encontrar a Susan. La buscaron por toda la ciudad, en refugios, en casas de amigos, en lugares donde nadie hubiera pensado mirar. Finalmente la encontraron trabajando en una pequeña cafetería, intentando empezar de nuevo con lo poco que tenía. Cuando vio a su familia entrar, Susan quiso huir, pero Elena se acercó llorando, temblando, y se arrodilló frente a ella. Perdóname, hija mía, perdóname por no verte. Susan rompió en llanto. Eddie la abrazó como nunca antes. Andrés, con la voz quebrada, le pidió perdón por no protegerla. Esta vez no hubo dudas. Susan volvió a casa, pero no como una invitada, ni como una adoptada. Volvió como la hija que siempre fue. La familia sanó lentamente con terapia, con tiempo y con amor. El hospital pasó a llevar su nombre completo como símbolo de reparación. Y Susan, ahora segura de quién era, decidió estudiar trabajo social para ayudar a niños que, como ella, alguna vez se sintieron perdidos. Porque al final la verdad siempre encuentra su camino y el amor verdadero, aunque se equivoque, siempre vuelve a casa. Gracias por escuchar esta historia. Espero te haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Adiós.